El calor abrasador de la calle parecía derretir el asfalto, como si las ruedas de los coches se volvieran demasiado blandas, haciendo que el camino desapareciera de manera extraña. Luis, sentado en su coche, entrecerraba los ojos mientras una agradable brisa fresca soplaba desde el aire acondicionado. Hubo un tiempo en el que ni siquiera se le cruzaba por la mente que podría tener un coche tan bueno y cómodo como ese, ni mucho menos que su nombre sería uno de los más conocidos en la ciudad. Sin poder evitarlo, una sonrisa se dibujó en sus labios. Miró de reojo a su conductor, y no pudo evitar recordar los días en los que él también estaba comenzando, igual que aquel hombre. Al principio, Luis trabajaba en labores básicas, ganando apenas lo suficiente, limpiando en una planta. Después, consiguió el puesto de conductor del director de esa misma planta, lo que para él en aquel entonces era como haber alcanzado el mayor de sus sueños. Todo cambió cuando un día, mientras revisaba sus cosas, encontró un viejo diario que había olvidado por completo. En ese diario, Luis había anotado sus planes. Había fijado metas claras y, tan pronto como alcanzaba una, se ponía en marcha para lograr la siguiente. Sin embargo, hace tanto tiempo que no lo revisaba, que ni siquiera recordaba cuáles eran esos sueños que había tenido de niño. Y cuando lo volvió a abrir, se dio cuenta de algo impactante: no se había acercado a ninguno de sus antiguos objetivos. Era como si, al crecer, hubiera perdido la fe en sí mismo y se hubiera conformado con lo que había logrado hasta ese momento. Con esa realización, se puso a trabajar incansablemente, ahorrando cada centavo para crear su propio negocio. Cuando renunció a su empleo y vendió su pequeño apartamento, su novia lo dejó. Isabel le dijo que no podía imaginarse construyendo su futuro junto a un perdedor como él. Luis sintió un profundo dolor, ya que ella era la persona a la que más amaba, pero no confiaba en él. A pesar de esa amarga separación, él siguió adelante, y con el tiempo, alcanzó las alturas con las que había soñado desde pequeño. Años después, su exnovia intentó regresar, diciéndole que se había equivocado, que aún lo amaba y lo extrañaba. Pero Luis ya no le creyó. Sabía perfectamente que lo que ahora la atraía era el dinero que él había acumulado, y no quería a alguien así en su vida. Al salir del atasco de tráfico, trató de borrar de su mente esos recuerdos de su vida pasada. Cuando finalmente llegó a su destino, el conductor estacionó el coche y Luis bajó. Los intensos rayos del sol comenzaron de inmediato a quemarle la piel, y con una mueca en el rostro, se puso sus gafas de sol, más para ocultarse de los reporteros que para protegerse del sol abrasador. Ese día, seguramente habría muchos periodistas, ya que acababa de inaugurar otra sucursal de su agencia inmobiliaria, lo que había generado numerosos empleos para la gente de la ciudad. Además, gracias a su trabajo honesto, se había ganado el respeto y la confianza de muchos clientes. Luis sabía que, tarde o temprano, tendría que conceder entrevistas, pero prefería dejarlas para el final. Primero, quería asegurarse de que todo estuviera en perfecto orden y que cada detalle siguiera su plan al pie de la letra. No le gustaba desviarse de lo que había planificado, y estaba convencido de que, si daba un solo paso en la dirección equivocada, todo podría venirse abajo. Al observar el arco de globos sobre la fiesta, sonrió. Le agradaba el diseño, ya que respetaba los colores del logotipo de su agencia. Examinó con calma el letrero de neón sobre la entrada y luego entró al edificio. Los empleados se acercaron rápidamente para contarle todo lo que ya habían logrado hacer. Todos lo respetaban y valoraban, y temían perder su trabajo, ya que sabían lo difícil que sería encontrar un jefe tan bueno como él. Luis se sintió satisfecho al ver que sus empleados apreciaban lo que les ofrecía y trabajaban con entusiasmo para alcanzar los objetivos de la empresa. Después de verificar que la mesa con comida y bebidas para los asistentes a la inauguración estaba lista, sonrió una vez más. Observó las canastas de dulces y frutas, imaginando la alegría de los niños al verlas. Aunque Luis aún no tenía hijos, siempre había sentido un profundo cariño por los pequeños, y a menudo organizaba eventos especiales para ellos. Al escuchar música en la entrada del edificio,
Miró hacia la calle y vio que los primeros invitados comenzaban a llegar. Al poco tiempo, el presentador subió al escenario para dar inicio al programa festivo, y fue seguido por un grupo de bailarines. Luis salió para disfrutar del espectáculo de danzas orientales, con la esperanza de que los reporteros tuvieran la cortesía de no molestarlo con sus micrófonos y cámaras en ese momento. Mientras observaba a las bailarinas moverse con una increíble destreza en sus danzas del vientre, sintió de repente que alguien le tocaba el codo. «Hijo, me da mucha vergüenza pedir limosna aquí, pero no me juzgues por ello. Sé amable y dame una moneda para comprar una barra de pan. Si no me crees, puedes comprarla tú mismo». Al escuchar aquella voz temblorosa, Luis se dio la vuelta. Frente a él se encontraba una anciana, vestida con ropas gastadas. Era pequeña y delgada, con el cabello canoso y el rostro marcado por numerosas arrugas. Su aspecto transmitía el desgaste de una vida llena de dificultades y trabajo físico, como esas mujeres que aparecen en las películas, agotadas por el peso de los años. «Claro que sí», respondió Luis con amabilidad mientras buscaba en su bolsillo algo de dinero. Sacó un billete de $100. En un día como ese, no quería cuestionar las intenciones de las personas, solo quería confiar. No le interesaba saber si la anciana realmente usaría el dinero para comprar pan o si simplemente lo entregaba a alguien más. Le ofreció el billete, y cuando la mujer lo tomó, sus ojos se llenaron de lágrimas de agradecimiento. Fue entonces cuando Luis se quedó inmóvil, con la mirada fija en los pendientes que llevaba la anciana. Eran piezas cuya belleza había sido desgastada por el tiempo, pero su brillo le resultaba extrañamente familiar, llevándolo de regreso a un recuerdo lejano. De repente, y con una nota de alarma en la voz, preguntó, ¿de dónde ha sacado esos pendientes? La anciana palideció de golpe, sus ojos llenos de miedo. Su reacción dejó claro que la pregunta la inquietaba profundamente. «Ay, hijo, no te los puedo vender», respondió con la cabeza gacha, como si ya le hubieran hecho esa misma oferta varias veces. Los pendientes parecían estar envueltos en un halo de misterio que causaba temor. Luis, sintiendo algo extraño en todo aquello, aclaró, «No le estoy pidiendo que los venda. Solo quiero saber de dónde los he sacado». La mujer levantó la vista, todavía nerviosa, pero contestó, «Me los regaló mi esposo, en paz descanse. Él mismo los hizo en una época en la que era casi imposible conseguir algo así. Son únicos, y les tengo mucho cariño porque son un recuerdo. Aunque me esté muriendo de hambre, no los vendería. No estoy pidiendo dinero para mí, yo puedo pasar días sin comer, no me importa. Es mi nieta la que está postrada en cama, sufriendo. Tengo que cuidarla. Necesita recuperarse, y lo último que quiero es que pase hambre». Isabel está luchando por levantarse. Al escuchar aquellas palabras, Luis sintió que algo se rompía dentro de él. Un frío recorrió su cuerpo al recordar los momentos más duros de su vida. Reconoció a la mujer frente a él. Era doña Josefina, alguien a quien conocía de su pasado, ahora allí, pidiéndole limosna. Luis también había nacido en el seno de una familia humilde, y su infancia no fue fácil. Recordaba claramente cómo su padre, tras perder su empleo, solía llegar a casa borracho y descargaba su frustración sobre él y su madre. El padre les gritaba que si no se iban de la casa, les daría una paliza a ambos. No podía seguir manteniéndolos, decía con furia. La madre, con lágrimas corriendo por su rostro, tomó de la mano a su hijo, que era apenas un niño, y se marchó sin saber a dónde ir. Sabía bien que su esposo no lanzaba amenazas vacías, ya que en varias ocasiones los había golpeado tanto a ella como al pequeño. Esa noche, durmieron en un banco del parque, y lo único que pudo darle a su hijo fue una manzana que había recogido de un árbol cercano. A la mañana siguiente, todavía sin un destino claro, decidió acudir a pedir ayuda a su mejor amiga, con la esperanza de que el tiempo calmara a su marido. Sin embargo, al entrar en la casa de su amiga, se quedó helada. Allí, en la cama, estaban su esposo y su mejor amiga, riéndose, completamente borrachos.
Lo que debía ser una petición de ayuda se convirtió en una traición desgarradora. Las dos personas en las que más confiaba ahora se burlaban de ella, sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. Sumida en una profunda tristeza, la mujer no paraba de llorar, hasta que, por casualidad, se topó con Dona Josefina. Esta generosa mujer les dio comida y refugio en su modesta casa de 2 habitaciones, acogiendo tanto a la madre como al pequeño Luis. Gracias a Dona Josefina, la madre de Luis pudo encontrar un trabajo, y poco a poco, lograron salir adelante. En ese lugar, la madre conoció a un hombre maravilloso que más tarde se convertiría en el padrastro de Luis. Sin embargo, con el tiempo, la comunicación con Dona Josefina se fue perdiendo cuando la madre de Luis recibió un apartamento propio y se mudaron a vivir allí. Y ahora, ahí estaba Dona Josefina, justo frente a él, pidiéndole dinero para pan. Luis se dio cuenta de que le debía mucho más que eso. Después de todo, fue ella quien no permitió que murieran de hambre en aquellos duros tiempos. Dona Margarita, dijo Luis, con la necesidad de asegurarse de que no estaba confundido. Recordaba esos pendientes que siempre le habían fascinado de niño, aquellas joyas que de inmediato habían capturado toda su atención. Una vez, la propia Dona Josefina le había contado que su difunto esposo había hecho y regalado esos pendientes. Esa historia formaba parte de su lejana infancia, y ahora, después de tantos años, volvía a ver aquellos pendientes que lo habían deslumbrado cuando era niño. ¿Nos conocemos?, preguntó sorprendida la mujer. Luis sonrió con nostalgia. Conocernos no es la palabra adecuada. ¿Recuerda usted a una mujer que, hace muchos años, llegó a su casa con un niño pequeño? Ese niño era yo, respondió él con serenidad. Dona Margarita suspiró profundamente, llevándose las manos al rostro. Sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Tras tantos años, volvía a encontrarse con aquel niño al que había ayudado a cuidar, junto a su nieta recién nacida, porque la hija de aquella mujer falleció al dar a luz. Mientras tanto, los reporteros ya comenzaban a arremolinarse alrededor de Luis, lanzando preguntas. Pero él no tenía la menor intención de atenderlos en ese momento. Su mente no dejaba de recordar a la amable y generosa Dona Josefina, esa misma mujer que lo había acogido en sus momentos más oscuros. Recordaba sus palabras alentadoras, esas que le dieron fuerzas para no rendirse. Un día alcanzarás grandes alturas, muchacho. Serás grande y famoso, y tal vez también ayudes a quienes lo necesiten. Y ahora, Luis tenía la oportunidad de devolverle esa amabilidad, de honrar esas palabras que tanto lo marcaron. Pero antes de que pudiera reaccionar, Dona Josefina se desvaneció entre la multitud. Para su sorpresa, no había rastro de ella. Los reporteros lo asediaban, distrayéndolo en medio de una conversación que sentía era mucho más importante. Irritado, se negó a conceder entrevistas y pidió a los periodistas que dirigieran sus preguntas al personal de la agencia. De inmediato, Luis fue a su oficina principal y llamó a su madre, ansioso por contarle sobre ese inesperado encuentro. Su madre, por supuesto, también se acordaba de Dona Josefina. «Hijo mío, tienes que encontrarla y ayudarla. Si no fuera por ella, quién sabe, tal vez ahora estaríamos bajo un puente, si es que hubiéramos sobrevivido. Esto es una oportunidad que Dios mismo te ha dado para agradecerle su bondad». Luis, que compartía ese mismo sentimiento, comenzó la búsqueda de la anciana. Su madre le dio la dirección exacta del apartamento donde Dona Josefina había vivido tras recibir ayuda. Lamento no haberla visitado tanto como debería, y con el tiempo, simplemente dejó de verla. Lo lógico habría sido seguir cerca de ella, apoyarla, porque en realidad, Dona Josefina se había convertido en parte de su familia. Pasaron varios días, y aunque contrató a un equipo para investigar, la información que obtuvieron era escasa. Descubrieron que Dona Josefina había vendido su apartamento, pero nadie sabía a dónde se había mudado. Intentaron encontrarla utilizando su apellido, pero la búsqueda avanzaba lentamente. Luis no podía dejar de pensar en la mujer. Se había obsesionado con la idea de localizarla,
no solo para ayudarla a ella, sino también para asistir a su nieta, quien seguía en recuperación. Recordaba con cariño a esa pequeña bebé, con sus enormes ojos que lo observaban antes de romper a llorar. En ese entonces, el llanto de los bebés lo molestaba, pero el sonido de ese llanto, de alguna manera, se había quedado grabado en su corazón como un recuerdo tierno. A menudo, viajaba a la nueva sucursal de su agencia, esperando encontrarse allí con Dona Josefina, pero todo era en vano. No lograba comprender por qué había desaparecido, porque no espero ni acepto la ayuda que quería ofrecerle. A veces, llegaba a pensar que todo había sido solo una visión pasajera, una ilusión creada por su mente. Un par de semanas después, Luis recibió una llamada inesperada. Habían encontrado a Dona Josefina. Le informaron que vivía en un pequeño pueblo de casas de verano, no muy lejos de donde se habían reencontrado. La noticia lo conmovió profundamente. Le dijeron que la anciana vivía en la pobreza, en una casa con goteras, lo que le dolió en lo más profundo del alma. Decidido a ayudarla, dejó de lado todos sus asuntos y se dirigió de inmediato a la dirección que le habían dado. A pesar de su firme decisión, Luis temía que Dona Josefina no quisiera aceptar su ayuda, dado que se había marchado aquel día sin explicación. Sin embargo, tan pronto como llegó al pequeño patio, la anciana salió al porche. Al verlo, se quedó sin aliento y al instante se echó a llorar. No pensé, hijo, que te tomarías la molestia de buscarme, que fueras a venir. Perdóname, pero no tengo nada que ofrecerte, ni siquiera una hoja de té. Con el dinero que me diste, compra harina, levadura y cereales para cocinar tortitas y al menos comer algo con papilla. También compra medicinas para Ana. Pobre, últimamente está tan débil e intenta levantarse, pero lo consigue con un esfuerzo tremendo, o mejor dicho, no lo consigue en absoluto. Luis, con el corazón apretado, preguntó con delicadeza, ¿por qué se fue ese día? Quería ayudarla. Dona Margarita suspiró, encogiendo los hombros con una tristeza sincera. No lo sé, hijo. Estoy tan acostumbrada a ocuparme de todo sola. Nunca nadie se ha ofrecido a ayudarme. Me asusté y me fui. Perdóname. Luis asintió. No había venido para culparla ni para hacerla sentir mal. Solo quería entender y ayudarla. Dona Margarita, dígame, ¿qué le pasó a Ana? ¿Por qué no se puede levantar de la cama? Preguntó con preocupación. La anciana lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y su barbilla comenzó a temblar. Se sentó en el porche, con la cabeza entre las manos, y comenzó a hablar con voz entrecortada. Te lo contaré, hijo, aunque sé que en este mundo no hay justicia. Por mucho que lo intentemos, a veces no podemos lograrla. Lo intenté, apenas salía de los juzgados, pero la policía nunca me permitió obtener la indemnización que mi nieta merecía. Luis la escuchaba con el alma en vilo mientras Dona Josefina recordaba los terribles eventos ocurridos 5 años atrás. María regresaba a casa como siempre. Logró salir del trabajo unas horas antes porque era mi cumpleaños, y quería sorprenderme. Era una cálida tarde de septiembre, había mucha gente en las calles. Un oficial de policía del distrito local la siguió. Ese hombre, Carlos, llevaba mucho tiempo mostrándole atención, pero a María no le interesaba en absoluto. Él estaba casado, y ella no estaba dispuesta a destruir una familia. Sin embargo, Carlos no escuchó sus negativas. Aquel día estaba borracho, y la siguió con más insistencia. Trató de convencerla, prometiéndole una vida llena de comodidades, asegurándole que con él estaría protegida. La voz de Dona Josefina se quebró al recordar. Lo que María necesitaba era protección, pero de él. Carlos siguió a mi niña hasta la puerta de su edificio. María estaba asustada, pero intentó mantener la calma. Le habló con tranquilidad, tratando de explicarle por qué no podía haber nada entre ellas. Pero él se enfureció y la atacó. Luis cerró los ojos, horrorizado por lo que escuchaba. La anciana continuó con dolor,
Las puertas de los apartamentos eran gruesas, y la mayoría de los vecinos eran ancianos con problemas de audición. Nadie escuchó los gritos de mi nieta cuando ese maldito la violó. Después, cuando ella intentó escapar de él, tropezó y cayó por las escaleras. María estuvo en cuidados intensivos durante semanas. La trataron por mucho tiempo, y tratamos de hacer justicia. Pero ese desgraciado negó todo, acusando a mi niña de haberse ofrecido voluntariamente. Imagínate, acusó a mi pobre María de haberlo seducido a él, gracias a sus conexiones y poder. Carlos quedó libre de toda culpa, mientras que nosotros no recibimos ni una pizca de compensación. En ese momento, estábamos dispuestas a aceptar el dinero porque María necesitaba con urgencia una costosa operación en la columna. La situación era desesperada, y entonces se me ocurrió una idea. Dona Margarita recordaba claramente aquel día. Había vuelto del hospital, agotada y sin saber de dónde iba a sacar el dinero para la operación de su nieta. No podía, bajo ninguna circunstancia, abandonarla. En medio de la angustia, recordó una pequeña casita de campo que un vecino le había ofrecido hacía tiempo por un precio muy bajo. Sin pensarlo mucho, decidió llamarlo y fue a ver la propiedad. Al llegar, su primer instinto fue huir. Las condiciones de la casa eran deplorables, casi inhumanas. El lugar estaba en ruinas. Sin embargo, en ese mismo instante, pensó en su nieta y en lo que estaba en juego. Sin más opciones, firmó el acuerdo. Vendió el apartamento y usó el dinero para comprar esa casa de campo. Lo que quedaba lo invirtió en la operación de María. Los médicos le dijeron que la intervención había sido un éxito, pero María no mostraba ninguna mejoría. Preocupada, dona Josefina llevó a su nieta a otro médico para una segunda opinión. Después de realizar varios exámenes, este nuevo doctor le dijo que la operación había fracasado. Lo más doloroso fue descubrir que los primeros médicos habían intentado ocultar su error. Cuando les exigió una segunda operación gratuita, la rechazaron rotundamente. Desde entonces, mi nieta y yo hemos vivido en esta casa, que con el paso de los años no hace más que deteriorarse. Ana empezó a recibir una pequeña pensión por invalidez, pero es tan poca que apenas nos alcanza para los medicamentos. Entre eso y mi propia pensión, solo nos queda algo de dinero para comprar alimentos. Por eso, a veces, no tengo más remedio que pedir limosna. Dona Margarita hizo una pausa, apenada. Es tan difícil acercarse a alguien con la mano extendida, pero, ¿qué otra opción tengo? Todo lo hago por el bien de mi nieta. Estamos solas en el mundo, ella y yo. La anciana suspiró profundamente, y continuó, Ana ya no puede levantarse de la cama. Lo intenta con todas sus fuerzas, pero grita de dolor. A veces, cae al suelo y se pone a llorar de impotencia, pero luego, vuelve a intentarlo. Me parte el alma. Su columna está tan débil que cualquier esfuerzo puede empeorar su situación. Luis escuchaba la historia en silencio, con el rostro tenso y los puños apretados, mientras una sensación de rabia crecía en su interior. Quería castigar a todos los responsables de aquel sufrimiento. Luis tomó una decisión firme: lograría justicia para María, aunque le llevara años. No se preocupe, dona Josefina. Ahora me tiene a mí, y le ayudaré. Usted nos ayudó antes, y ahora es mi turno de devolverle esa amabilidad, le aseguro con convicción. Gracias, hijo. Te lo agradeceré hasta que me muera, aunque ya siento que mi vida es corta. Lo que más miedo me da es dejar a Celi sola. A mí ya no me importa lo que me pase, solo me preocupa mi niña, dijo la anciana con lágrimas en los ojos. Luis entró en la casa para ver a María. La joven, al principio, no se atrevía a mirarlo a los ojos. Cuando finalmente lo hizo, en su mente volvió a aquel lejano pasado. Miraba a Luis con los mismos grandes ojos verdes con los que lo observaba desde la cuna cuando era un bebé. Ahora, en cambio, estaba postrada en la cama, casi inmóvil. Dona Margarita le contó a su nieta toda la historia, desde cómo había conocido a Luis y su madre, hasta el reciente encuentro.
María, al escuchar que su abuela había tenido que pedir limosna, se secó las lágrimas y, con determinación, prometió que algún día se levantaría y haría que su amada abuela no tuviera que pedir nada a nadie nunca más. De regreso a casa, Luis no perdió tiempo y comenzó a hacer llamadas. Contactó a todos los que conocía, pidiéndoles que se encargaran del caso de María y del violador que aún caminaba libre. No podía soportar la idea de que alguien como Carlos siguiera disfrutando de su vida impunemente. Además, llamó a un amigo cirujano y se informó sobre todo lo necesario para una nueva operación para María. Al día siguiente, María fue llevada al hospital, donde comenzaron los preparativos para su cirugía. Dona Margarita no paraba de dar las gracias a Luis, llorando de emoción. Sin ti, nunca habría podido hacerlo, repetía una y otra vez. Aquellos que realizaron la primera operación comenzaron a sentirse acorralados desde el inicio de la investigación. Los abogados de Luis habían redactado una demanda, y el jefe del hospital inició su propia investigación interna para encontrar al culpable. Sin embargo, los abogados no cedieron y exigieron un castigo justo para todos los involucrados. Carlos, el agresor, fue detenido en un callejón oscuro. El miedo se apoderó de él cuando se enteró de las consecuencias de sus actos. Fue intimidado hasta el punto de presentarse en la comisaría y confesar todo. Perdió todos sus privilegios y fue enviado a una colonia penal. Allí, aquellos a quienes una vez había detenido o incriminado no podían estar más felices de verlo. La vida de lujo de Carlos se terminó, al menos por los próximos 5 años. Luis, por su parte, compró una nueva y acogedora casa para dona Josefina. La mujer no dejaba de sollozar, y Luis intentaba convencerla de que todo esto era mérito suyo. Sin usted, yo podría haber terminado en una colonia penal por robo, en lugar de estar en la silla de jefe, ganando mucho dinero, le decía, agradecido. La madre de Luis también llegó para ayudar a dona Josefina a mudarse mientras María seguía en el hospital. La operación fue un éxito, y por primera vez en años, María recuperó sensibilidad en sus extremidades. Seguía cuidadosamente todas las indicaciones médicas, y Luis incluso le compró una silla de ruedas para facilitar su movilidad en los primeros días. María estaba profundamente agradecida por tanta ayuda y apoyo. Un año después, María empezó a caminar por sí sola, y poco a poco pudo dejar de depender de la silla de ruedas. Durante todo ese tiempo, Luis se convirtió en un visitante frecuente en la casa de dona Josefina. Sin darse cuenta, comenzó a desarrollar sentimientos por María. Le gustaba tanto que, un día, se atrevió a invitarla a salir. María no se oponía a la idea, pues Luis le agradaba profundamente. Era un hombre de gran corazón y bondad, el tipo de hombre con el que había soñado. Quizá, sin saberlo, había estado esperando a alguien como él durante muchos años.